Flotación y estabilidad. Una pieza de corcho tiene un peso específico de 2,36 kN por metro cúbico y la forma como se muestra en la figura. ¿A qué profundidad se sumergirá en el aguarrás, el cual tiene una gravedad específica de 0,87 si se coloca en la orientación mostrada? ¿Tendrá estabilidad en esa posición? Lo primero que tenemos que hacer entonces es determinar si realmente esa pieza de corcho estaría flotando en el aguarrás o no. En ese caso, debemos considerar que la fuerza de flotación es igual al peso de la pieza de corcho. Posteriormente, para saber si la pieza es estable o no, debemos calcular la distancia del centro de flotación al centro de gravedad y compararla con la distancia del centro de flotación al metacentro. O podríamos determinar también, a partir de una referencia, la altura o el Y del centro de gravedad y el Y del metacentro. Vamos a analizarlo a partir de esta última condición, donde para que el sistema esté estable, para que la pieza de corcho esté estable, la distancia, el Y al metacentro, debe ser mayor que el Y al centroide. El volumen del corcho es igual a 1/2 de A, digamos que es este ancho, por la altura de la pieza de corcho por la longitud de la misma. Si reemplazamos los valores, A es 0,6 metros, H 0,3 metros y la longitud 1,2 metros. Observemos que todas estas dimensiones están dadas en metros, por lo tanto, el volumen quedaría en metro cúbico y es 0,108. El peso de la pieza de corcho sería igual al peso específico, que el problema no los entrega, es 2,36 kN por metro cúbico, multiplicado por el volumen que acabamos de determinar, que es 0,108 metros cúbicos. Metro cúbico se cancela y quedaría en kilonewton. El peso de esa pieza de corcho es 0,2549 kilonewton. El problema nos dice que debemos analizar si esa pieza de corcho estaría flotando o no. Para que flote, necesariamente, el peso de la pieza de corcho debe ser igual a la fuerza de flotación. Y la fuerza de flotación, que va a ser igual a la densidad del aguarrás por la gravedad por el volumen que ha desplazado. El problema nos entrega la gravedad específica del aguarrás, es decir, que esa fuerza de flotación va a ser igual a la gravedad específica del aguarrás por la densidad del agua, para obtener en ese producto la densidad del aguarrás multiplicado entonces por la gravedad por el volumen desplazado. De allí encontramos que el volumen desplazado es igual a esa fuerza de flotación, la cual es igual al peso del cuerpo, y ya lo conocemos, sobre la gravedad específica del aguarrás por la densidad por la gravedad. Si reemplazamos los valores, fuerza de flotación, que es el mismo peso de la pieza de corcho, 0,2549 por 10 a la 3 sobre la gravedad específica del aguarrás, 0,87 por la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton, se cancela, y el metro cúbico que está dividiendo al denominador pasa al numerador para dar las unidades del volumen, el cual es igual a 29,86 por 10 a la menos 3 metros cúbicos.
Ya conociendo el volumen desplazado, vamos a determinar cuál es el área. Si miramos la pieza de corcho en la forma indicada, sabemos que el volumen desplazado va a ser igual al área desplazada por la longitud. La longitud es conocida. El volumen desplazado lo acabamos de determinar. Si despejamos de allí el área desplazada, va a ser igual al volumen desplazado sobre la longitud. Reemplazando los valores, volumen desplazado 29,86 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y la longitud, que es 1,2 metros, se obtiene que el área desplazada es igual a 24,89 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Analicemos un momentico ese área a la cual le hemos llamado área desplazada. Para que haya mayor claridad, vamos a hacerlo en esta forma, no lo vamos a hacer a escala, simplemente para apreciar mejor lo que queremos determinar. Esta sería X. X sería la profundidad de la pieza de corcho, lo que se ha sumergido la pieza de corcho en el aguarrás. Como el ángulo que forma esa pieza de corcho es 45 grados, esta distancia que hemos marcado también es X. Sería un triángulo rectángulo en el cual los dos catetos son iguales. Si hacemos la división en la forma indicada, toda la base dijimos que es A. Por lo tanto, toda la distancia del extremo al punto medio de esa base, que se supone que hay simetría, toda esta distancia sería A medio. Si A medio le quitamos X, encontramos esta distancia que estoy resaltando. Esta distancia sería A medios menos X. De tal manera que ese área sumergida va a ser igual al área del triángulo más el área del rectángulo. El área del triángulo sería un medio de la base, que es X, por la altura, que también es X. Por lo tanto, sería un medio de X al cuadrado. Y el área del rectángulo sería la base, que es A medio menos X por la altura, que es X. Este sería el área del lado izquierdo. Como hay simetría, el área del lado derecho es igual, por eso lo multiplicamos por 2. Desarrollando esta expresión, encontramos que ese área es igual a A por X menos X cuadrado. El área que hemos llamado el área desplazada es conocida. A es conocida. La única incógnita en esta expresión es X. Si la reorganizamos, tendríamos que X cuadrado menos AX más el área desplazada, que ya es conocido, es igual a 0. Sería una ecuación cuadrática. Reemplazando los valores conocidos, tendríamos que X cuadrado menos A, que es 0.6 por X, más el área desplazada, que ya la encontramos y es 24,89 por 10 a la menos 3, es igual a 0. Si aplicamos la ecuación de las cuadráticas, encontramos dos valores de X. Uno, que es 0,5552, y el otro 0,0448. Observamos que X es una altura y X 0,5552 es mayor que la altura del corcho. Por lo tanto, lo podemos descartar. Y X, que nos interesa, es 0,0448 metros. Esa sería la altura o la profundidad, mejor,
que el corcho se sumerge dentro del aguarrás. Ahora vamos a determinar si ese corcho en esas condiciones, en esa posición, es estable o no. Para ello, vamos a determinar primero el centro de gravedad, el centro de presión y el metacentro. Ya encontramos que X es 0,0448 metros, es decir, 44,8 milímetros. Vamos a indicarlo en la siguiente representación, en la siguiente gráfica. Esa altura o esa profundidad del corcho dentro del aguarrás es 44,8. Observemos que nos dicen que las medidas están en milímetros. El centro de gravedad para la figura, que es una sección triangular, estaría a 1/3 de h, medido desde la base. La altura es 0,3. Entre 3 encontramos que y sub c es 0,1 metro. Como las medidas en la figura están en milímetros, vamos a indicarlo en milímetros. Esta figura que estamos indicando aquí solamente es una representación, no está hecho a escala. Lo importante es que y sub c está por encima del fluido y es de 100 milímetros medidos desde la base. Determinemos ahora el centro de flotación. Para ello analicemos el área que hemos denominado área desplazada. Sería todo este área que estoy mostrando en este momento. Primero que todo observamos que hay simetría con respecto a esta línea vertical. Y tenemos el área de un triángulo cuyos catetos, es decir, tanto la base como la altura, es de 44,8 milímetros. Y la distancia, que es la mitad de la base del triángulo grande, es 0,3 metros, es decir, 300 milímetros. Por lo tanto, la base del rectángulo, que he indicado en verde, sería 300 menos 44,8, es decir, 255,2 milímetros. Para determinar el centro de flotación, podemos determinar el centroide de esas áreas compuestas. Tenemos dos triángulos iguales y dos rectángulos iguales. Vamos a determinar entonces para el triángulo y para el rectángulo, que están de colores, y lo multiplicamos por 2. Para ello, tendríamos que el centro de flotación, y al centro de flotación, va a ser igual a 2 veces el centroide del triángulo, que sería 1/3 de la altura medido desde la base, es decir, 0,0448 entre 3, por el área, que sería 0,0448 al cuadrado, que es base por altura. Observemos que las medidas las estoy colocando en la ecuación en metros, mientras que en la gráfica está en milímetros, más el centroide del rectángulo por el área. El centroide estaría en la mitad de la altura, es decir, 0,0448 metros entre 2 por el área, que sería 0,2552 por 0,0448 sobre el área total desplazada, que ya lo tenemos, que es 24,89 por 10 a la menos 3. Realizando los cálculos, encontramos que y sub b, y al centro de flotación, es 0,0218 metros, o lo que es lo mismo, 21,81 milímetros. La distancia que hay del centro de flotación al metacentro la podemos determinar a partir de la expresión que ya conocemos, el momento de inercia entre el volumen desplazado.
Recordemos que el momento de inercia es el momento de inercia mínimo del área que se encuentra a la misma altura del nivel del fluido. Es este área que estoy indicando en este momento. Para ello, sabemos que es el área de un rectángulo y el momento de inercia de un rectángulo es 1/12 de la base por la altura al cubo. En este caso, la base sería L, la longitud, que es el lado de mayor dimensión, multiplicado por A menos 2X, que sería, todo esto es A, que es 0.6 metros menos X, menos X de este otro triángulo. Por eso sería A menos 2X elevado al cubo. Reemplazando los valores y realizando el cálculo, encontramos que el momento de inercia mínimo es igual a 13,29 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Ya conociendo el momento de inercia mínimo y el volumen desplazado que ya lo hemos calculado, reemplazamos en la expresión el momento de inercia mínimo y ese volumen y se obtiene que la distancia del centro de rotación al metacentro es 0,4451 metros, es decir, 445,09 metros. La distancia que hay desde la base del triángulo que hemos considerado nuestra referencia para determinar el Y al metacentro va a ser igual el Y al centro de flotación más la distancia que acabamos de determinar, que es MB. Reemplazando los valores, encontramos que el Y al metacentro es 466,9 milímetros. Observemos que el Y al metacentro es mucho mayor que el Y al centro de gravedad del corcho. Por lo tanto, la pieza es estable.